Buenas tardes, soy el coronel de la Reserva Activa, Giovanni Gómez, y me place mucho en la tarde de hoy hablar sobre amenazas híbridas. Este es un tema de bastante actualidad, pero todavía ciertamente difícil de aprender. En la medida de que las amenazas híbridas realizan acciones cinéticas y no cinéticas. Quiere decir esto que son acciones en el espacio físico y en el dominio no localizado conocido como ciberespacio. Quiere decir también que son acciones físicas y de fuerza o disuasivas, como tradicionalmente las conocemos en las operaciones militares conducidas a través de las funciones de conducción de la guerra, y ahora mezcladas, integradas con este nuevo dominio de la guerra que es el ciberespacio. Lo primero que debemos saber es ¿qué es el ciberespacio? Su definición se remonta hacia 1984 en una novela de ficción escrita por Gibson titulada Neuromanta. Más o menos lo que Gibson decía allí era que era una especie de alucinación conceptual vivida por millones de operadores legítimos, niños a los que se les enseñan matemáticas, impulsos eléctricos que llegan a la mente, a los no lugares de la mente. Era una definición apasionante, pero que fue tomando forma, y el ciberespacio actualmente se conoce como una suerte de realidad virtual, creada por los impulsos eléctricos de ordenadores, y se puede comprender mejor desde sus tres componentes fundamentales: los datos, los algoritmos, que son a la vez los códigos de programación, y las estructuras emergentes, siendo estas las estructuras emergentes las de mayor importancia en la medida que actualmente ha incursionado al ciberespacio la inteligencia artificial. Y si bien es cierto, ya los mismos códigos podían generar estructuras nuevas, estructuras emergentes, la inteligencia artificial básicamente se dedica a esto, a construirlos de forma autónoma. De allí la complejidad y por qué precisamente estas amenazas en el ciberespacio, mezcladas, integradas a otras formas de lucha, son y constituyen una verdadera amenaza híbrida. A continuación vamos a hablar sobre un tema bastante o estrechamente relacionado con las amenazas híbridas. Nos va a ayudar a comprender mejor cómo operan y cómo operan estas amenazas en el ciberespacio en concreto, pero desde la óptica de las ciencias de punta o ciencias de la complejidad, en la medida que la mejor forma de entender el ciberespacio es a través de la comprensión de las lógicas que tienen estas ciencias nuevas, asociadas a la física en equilibrio, a la termodinámica y a la teoría de la relatividad general, que ha reformulado, recuerden ustedes, la teoría misma de la gravedad. Estas son las ciencias de punta. Aquí, siguiendo estas lógicas, podemos ver en la imagen, por un lado, una estructura extraña que se llama un atractor extraño, efectivamente ese es su nombre, o estructura extraña, y es una recreación geométrica de lo que puede ser y puede ocurrir en el ciberespacio con estas estructuras emergentes. Tiene un comportamiento irregular, pero casualmente en medio de esta estructura caótica está regido por reglas fractales de autosimilaridad, dimensión, que evolucionan unidas en función de las condiciones iniciales. Mientras que una perspectiva determinista es lo que se conocería como la red. La red tiene estructura fija, tiene ordenadores, tiene equipos activos y equipos pasivos y están localizados en un punto físico, mientras que el ciberespacio es en toda regla un no lugar, lugar abstracto que está en todas partes a la vez, creado por impulsos eléctricos de ordenadores. ¿Cómo operan las amenazas híbridas en el ciberespacio o cómo pueden sacar provecho de las capacidades y de las lógicas de las ciencias de la complejidad en el ciberespacio? Una de ellas ya es muy conocida actualmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que es como la conocemos como inteligencia de cable, y es el caso concreto de la ciberdefensa ucraniana. Y recordemos
en drones, sino también, y es el ejemplo que traigo acá, la ciberdefensa ucraniana no fue realizada exclusivamente por cibersoldados del ejército o de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se fueron adhiriendo a su causa una gran cantidad de actores, hackers, éticos y no éticos, y agremiaciones de hackers no vinculados necesariamente ni ideológica ni políticamente con Ucrania, sino sencillamente convocados al ciberespacio por afinidad y por convicción, se fueron adhiriendo y operaron de forma no céntrica, en consecuencia ordenada de alguna manera para garantizar los fines que perseguían en retener los ciberataques rusos, generando y sumando una cantidad importante de recursos que permitieron que al día de hoy, después de más de un año de confrontación, todavía no se haya generado una afectación mayor por parte de Rusia a Ucrania en el ciberespacio. Este es un buen ejemplo de la inteligencia del cambio. Otro ejemplo de elementos de las ciencias de la complejidad que están inmersos en el ciberespacio y prestan servicio a estas amenazas híbridas para las cuales los estados deben estar preparados y construir sistemas de defensa acordes son dos: el modelamiento basado en agentes y los algoritmos genéticos. La modelación basada en agentes es un enfoque ascendente que permite estudiar cómo las reglas y patrones de sistemas emergentes o se generan a partir del comportamiento individual de agentes. De esta manera se puede construir y también contrarrestar ataques de ransomware, de troyanos, de virus y de spyware o de cualquier otro tipo de malware en el ciberespacio. Entre tanto, los algoritmos genéticos muestran cómo una población de individuos o conjunto de soluciones posibles de problemas son sometidas a través de distintos algoritmos y patrones que se han construido virtualmente. De esta manera se puede simular armas cibernéticas o sistemas de defensa contra ellas. Otra técnica es la metaheurística, muy empleada en ciberseguridad y ciberdefensa, en la medida que la heurística es solamente una red multicapa o una red de pocas capas. La metaheurística adiciona constantemente variables y hace más complejo el análisis, pero brinda soluciones aproximadas que permiten optimizar los resultados y generar respuestas de defensa adecuadas a los ataques. Finalmente, lo que no hay que perder de vista es la trazabilidad, la absoluta permeabilidad de integración que hay entre las amenazas físicas y las amenazas en el ciberespacio. En cualquier caso, estamos hablando de cosas muy similares, de un sistema social, de un sistema enemigo, de un sistema rival, y en el ciberespacio de todo un sistema social. Esta es la importancia que tiene entonces conocer las ciencias de la complejidad en función de la construcción de sistemas de ciberdefensa y ciberseguridad adecuados para contrarrestar las amenazas híbridas. Muchas gracias.